Capítulo 2. Monsieur Vaillant. Cuando me quedé solo en nuestra casa de Varennes, con algunos criados insolentes y chapuceros, contaba con 17 años. Aunque llevaba el prestigioso nombre de Luis de la Tourcelle, mi noble familia se cerró con hermetismo y me ignoró. Habrían preferido que mi padre no hubiera dejado ningún vástago. Por supuesto, a los nobles de la ciudad ni en sueños se les habría ocurrido dejarme en paz. Al contrario, por desgracia, eran muchos los que se preocupaban por mí. Vaillant, el farmacéutico, asumió de forma generosa mi tutoría, queriéndose hacer responsable, hasta que yo alcanzara la mayoría de edad, del bienestar de mi cuerpo y de mi alma, así como de la administración de mi fortuna. En lo que se refiere a esta, establecí con él un acuerdo bastante bueno, ya que era un extraño snob del honor, siempre entusiasmado con su propia postura ética, que realizaba todas sus acciones sobre un escenario imaginario, ante su público que, aunque invisible, se mostraba absolutamente arrebatado. La casa de Petillon se cerró. Los criados fueron despedidos y esparcidos a los 4 vientos, pero yo no derramé ni una lágrima por ninguno de ellos. De estas estancias incómodas y frías no tenía ni un solo recuerdo agradable. No me hacía demasiado feliz mudarme a la casa de los Vaillant e instalarme en una habitación, llena a rebosar de imágenes de santos y provista de un reclinatorio, donde la estufa en invierno echaba humo y la ventana cerraba mal. Pero sabía que debía esperar con paciencia mi liberación. Tenía ya la suficiente experiencia para apreciar aquellos periódicos métodos de aclimatación que enmascaraban mi destino, tan irregular, extraño y poco corriente. Podía esperar. Tenía tiempo de sobra. En la casa de Vaillant pude disfrutar de la ridícula comedia de una vida familiar, encabezada por un tirano engreído y mezquino. Me di cuenta de que una persona que está ansiosa por obtener a cualquier precio el reconocimiento y el aprecio de los demás, pierde de manera irremediable su respeto, y lo único que consigue es convertirse en la diana de todas las burlas, y esto incluso en su círculo más estrecho. Vaillant tenía una esposa excepcionalmente fea, que en apariencia lo servía y lo adoraba como a un ídolo. Su hijo, Etienne, respetuoso y pálido, estaba pendiente de sus labios aquella noche en que yo me mudé a su casa, y el señor de la casa soltó delante de mí su primera y enérgica aria de autoalabanzas. El hijo se unió a la oración común, sin decir otra cosa que «Exacto, padre, os lo agradezco, padre mío». Aquel dechado de virtudes y de perfección me hizo estremecer. Los criados servían a su señor con aduladora sumisión. El mantel resplandecía, y el cabeza de familia bendecía el pan. Además, solía bendecir sin vergüenza todo objeto que fuera a parar a sus manos. Lo hacía en voz alta, empleando palabras ampulosas, y se conmovía hasta las lágrimas con facilidad. Su vulgar esposa, con la barbilla afilada y la boca desdentada, siempre en movimiento, asentía con aprobación mientras le temblaban las aletas de la nariz, y ponía su mano sobre la de él, casi dándole las gracias porque le fuera permitido estar a su lado. También Etienne introducía su «gracias, padre», como un actor pronunciando su frase, y yo, en mi interior, suspiraba «Dios mío, ¿por qué tiene que decir padre mío?». De pronto cogí al vuelo una mirada de reojo de Etienne, y creí que mis ojos me engañaban. Era una mirada insolente, hipócrita, burlona. Más tarde comprobé que no me había equivocado. A espaldas de Vaillant, toda la casa se burlaba de él. Los criados charlaban entre ellos con prolijidad de sus repulsivos hábitos corporales, y Etienne, que era 2 años más joven que yo, me reveló al segundo día que había sorprendido a su padre en la oscuridad del pasillo, con la mano metida bajo la falda de la cocinera y relinchando con voz afilada. Desde luego no habían hablado de aquel incidente, pero desde entonces el viejo no se atrevía a tratarlo de cualquier manera cuando estaban a solas. Madame Vaillant estaba tan llena de amargura y de susceptibilidad que la fuente de su desprecio y de sus lamentos se desbordaba a la más mínima ocasión. Vaillant había sido durante toda su vida una nulidad, sin un céntimo en el bolsillo.
Madame Vaillant era quien había aportado el dinero, el orden y el bienestar a la casa, y como recompensa, 3 días después de la boda, había pillado a su marido en el jardín con una sucia gitana. Hay que imaginarse los sufrimientos de aquella desdichada mujer joven, humillada de una forma tan grosera, cuyo marido se dedicaba a correr detrás de todas las faldas, mientras en casa tenía la osadía de predicar su virtud. Predicaba incluso cuando se sentaba en el orinal. Sería interesante saber qué es lo que cuchicheaba al oído de su confesor. Con toda probabilidad, le mentía como un bellaco y rebosaba autoalabanzas, hasta que al final, al sacerdote todo aquello acababa pareciéndole demasiado subido de tono, y le daba la absolución para todos sus pecados presentes y futuros, con tal de librarse de él de una vez por todas. En la farmacia apenas hacía o se ocupaba de nada, y si el hijo no hubiera llevado el negocio, no tendrían de qué vivir. Vaillant se pasaba todo el tiempo por el vecindario, hablando sin parar. La gente huía de él porque se les atragantaba la sopa boba que quería hacerles tragar. Y así con todo, cada pequeñez era analizada en sus pormenores, con un detenimiento cargado de odio. Una vez por semana, Madame Vaillant invitaba a sus amigas a una especie de reunión para tomar café. Las invitadas devoraban increíbles cantidades de pasteles, leche azucarada y lecküchen, y se dedicaban a criticar sin pausa al marido de ésta. Se citaban sus palabras, se imitaban sus gestos y se divertían de lo lindo. De todo esto Vaillant no tenía ni idea, y quizá tampoco demasiado interés en saberlo. Cuando los cáusticos y humorísticos comentarios irónicos se hacían por casualidad en su presencia, no se daba ni cuenta, porque no tenía ningún sentido del humor. Etienne, como me confesó, lo llamaba por pura insolencia «mi querido padre», y lo hacía desde el día en que lo había pillado con la cocinera en el pasillo. Pero su padre aceptaba condescendiente que se dirigiera a él empleando esta sumisa expresión, sin pestañear, y cuando terminaba la cena se ponía a explicar, con retórico entusiasmo, el verdadero significado de esas palabras y a dejar claro a los presentes hasta qué punto le correspondía a él ese título, tan lleno de resonancias sagradas y patriarcales. Durante largo tiempo no pude comprender qué era lo que obligaba a la familia de Vaillant a ejecutar esa danza de los derviches de la veneración, si además era la mujer quien había aportado el dinero a la casa. Luego descubrí que el personaje en sí podía enfurecerse terriblemente en cuanto cedía un poco el rito que rodeaba a su persona, cuando la disciplina se relajaba y se veía obligado a mirar en aquel abismo que separaba la realidad de la comedia. Todavía me acuerdo muy bien de que en esa época me enriquecí con el conocimiento que me enseñó que las acciones de los seres humanos no solo deben contemplarse desde 2 aspectos, desde sus traspiés engañosos, velados y corpóreos, o en el trasfondo de la densidad astral de su vida emocional, que de esta manera solo inspiran desprecio, sino también tener en cuenta el tercer nivel que traslucían, donde se ocultan el sentido y la solución de todo. Y gracias a este conocimiento, conseguí incluso compadecer a ese espantajo de hombre. En una ocasión, Vaillant fue testigo involuntario de algunas observaciones burlonas que se hacían sobre él durante las reuniones que organizaba su mujer. Se había apresurado a volver de la farmacia porque había olvidado la llave de la caja. Si hubiera mandado a su oficial, como acostumbraba a hacer en esos casos, no habría pasado nada. Pero para su desgracia, poco antes se había peleado con él y por lo tanto no había querido pedirle ese favor. Lo que Vaillant oyó sobre sí mismo a través de la puerta entornada del dormitorio, no pude saberlo con exactitud, pero no resulta difícil de imaginar. Yo me enteré más tarde del escándalo. De pronto irrumpió, blanco como el papel y los labios temblorosos, en medio de aquellas mujeres que estaban allí de chismorreo. Vociferó como si hubiera perdido el juicio y echó de su casa a puñetazos y a puntapiés a todo aquel grupo de cotillas gritonas. Al torpe y delgaducho Etienne le dio una bofetada que le hinchó la mejilla, aunque fue su mujer la que cargó con la mayor parte de sus iras. Los criados que intentaron salvarla recibieron también un par de sopapos,
y fue de este modo como ese ridículo hipócrita que quería engañar a todos con su virtud dio pruebas por fin de ser alguien verdaderamente fascinante e imponente, gracias a sus errores que con fuerza elemental surgieron de debajo de la máscara piadosa que se había colocado. En total, a lo largo de su matrimonio, esas explosiones solo se habían producido en 3 ocasiones. Pero estos ataques eran los que le habían hecho merecedor del respeto que hacía que las personas de su entorno al menos fueran capaces de guardar las apariencias. Bayón era para ellos como una serpiente gigantesca, ahita, sorda y ciega, que la mayor parte del tiempo está dormida. Saltaban a su alrededor a una distancia respetuosa, como simios burlescos. Se atrevían incluso a provocarlo. Pero detrás de esta insolencia siempre acechaba el miedo de que un día despertara y de que esto tuviera consecuencias desagradables para sus torturadores. Después del gran acontecimiento, cayó un sombrío silencio sobre la casa. Pero pude constatar, sorprendido, que en los ojos bizcos de Madame Bayón había algo así como una astuta ternura y una muda admiración cuando miraba a su esposo. Tampoco detrás de la expresión compungida de Etienne acechaba ningún sátiro burlón, y la servidumbre, con una sumisión muda y silenciosa, se ocupaba de servir a su señor. Bayón ganó la batalla en el momento en que creyó que todo estaba perdido. Y después se lamentó de ello con absoluta sinceridad, ya que no volvió a hablar del tema con nadie. Adelgazó y adquirió una gran palidez debido a las muchas recriminaciones que se hacía a sí mismo. Recorría las calles pegado a las paredes de las casas, como un ladrón a quien están señalando con el dedo. Pero lo que más penoso le resultaba era haber perdido los papeles ante sí mismo. Quería considerar al personaje que representaba como si fuera su propia personalidad, que él mismo admiraba y fomentaba. Tenía el ardiente deseo de identificarse con él. Anhelaba ser imponente, respetable y virtuoso, pero de momento no era más que una mala imitación de su ideal. Con toda seguridad, había conseguido ya inocular en su alma este ideal. Sus sucesivas reencarnaciones, su destino, le empujarían con toda certeza en esa dirección, y después de sufrimientos impredecibles, al final alcanzaría ese objetivo que tanto deseaba. Su modelo ya ardía en su alma a través de la ridícula, superficial y externa piel de la mascarada, mientras el fuego se abría paso en su carne a través de su sangre y de sus nervios, transformando así su personalidad. Por cierto que solo la mágica irradiación de la verdadera grandeza del alma le proporcionaría el respeto de los demás. Pero cuando la consiguiera, ya no significaría nada para él.